como Holanda o como Alemania o como los países escandinavos. Pero también, de algún modo, en el trabajo de Garland hay una cierta tentación de extender el marco de su análisis más allá de las fronteras de los casos que estudió, aunque esas fronteras están de algún modo contenidas por estas frases vagas y ambiguas de Occidente, países industrializados, países avanzados. Entonces, estas dos narrativas han sido realmente extraordinariamente importantes en la sociología del castigo de los últimos 20 años. Han estructurado una parte muy importante del debate. Mucha gente ha estado trabajando en relación con estos argumentos. No necesariamente para afirmar lo que estos argumentos afirman, sino muchas veces incluso para negar lo que estos argumentos afirman, para criticarlos, pero eso ha colocado estas dos producciones intelectuales en el centro de la escena de la sociología del castigo en general, y en particular de los tentativos por explicar el giro punitivo. A mi juicio, estas dos narrativas comparten, pese a todas sus diferencias, cuatro problemas. Cuatro elementos comunes que para mí son problemas. En primer lugar, los cambios estructurales de la vida social son entendidos de diferentes maneras, pero elevados al estatus de una transformación epocal, sea la sociedad neoliberal o sea la sociedad tardomodal. En segundo lugar, esta misma lógica de estas narrativas lleva a construir una imagen un tanto mítica del pasado penal. Y no solamente del pasado penal, en el cual en ese pasado hay una única lógica, una lógica singular que es hegemónica, que todo lo domina, que es una lógica que se argumenta que ha desaparecido completamente en el presente o está desapareciendo y va a desaparecer inevitablemente. Adicionalmente, estos cambios están análisis que están obsesionados con el cambio, son literatura sobre el cambio, no le prestan ninguna atención a la inercia, ¿no? Como si el campo penal fuera radicalmente nuevo, ¿no? Como si no hubiera inercias, continuidades con respecto al pasado. En tercer lugar, especialmente en las primeras formulaciones de estos autores, los autores se vuelven más cautelosos a medida que el debate va creciendo, pero especialmente en las primeras formulaciones, estas transformaciones son entendidas como muy extendidas, incluso globales. En el caso de Bakuan esto es muy claro, en sus alcances, atravesando las fronteras y los contextos como en un proceso que fuera uniforme. Y en cuarto y último lugar, pero no por ello menos importante, sino todo lo contrario, a mi juicio, en esta forma de concebir el enraizamiento de las mutaciones penales en estas grandes transformaciones de la vida social, sea la emergencia de la modernidad tardía o la emergencia del neoliberalismo, estos autores no hacen un esfuerzo suficiente para dar cuenta del cómo de esta conexión, es decir, cómo se conecta una cosa con la otra. El cómo de esa conexión aparece argumentado de un modo que a mi juicio no es del todo satisfactorio. Esto ha generado todo un debate, especialmente en los últimos 10 años en la sociología de la penalidad, que a mi juicio es bien interesante. Con miradas críticas de este tipo de narrativas, algunas que se refieren a estos 4 puntos que yo señalé y otras que se refieren a otros puntos. Algunas que se refieren a algunos de estos puntos y no a todos, pero ha generado una cierta, digámoslo así, un debate realmente fructífero. En ese debate hay un artículo que a mi juicio es muy importante, que se publicó hace 5 años en inglés, que fue escrito por el mismo David Garland, que se llama Penality and the Penal State, que se publicó en el año 2013, en el que Garland mismo dice: nuestros esfuerzos para entender los cambios penales contemporáneos, especialmente los cambios penales en los Estados Unidos, dice en ese artículo, han estado muy dirigidos hacia la construcción de narrativas macroscópicas que enraizan los cambios penales en grandes cambios de carácter estructural de la vida social, aunque no nos hemos puesto de acuerdo sobre esos cambios, ¿no? Entonces, tenemos la versión de Bakuan, tenemos la versión mía, él agrega en ese artículo los trabajos de Jonathan Simon o de Michelle Alexander para pensar el caso de los Estados Unidos. Pero dice explícitamente que estos enfoques, incluyendo el propio, y en esto hay como una especie de ejercicio de autocrítica, no han analizado adecuadamente los procesos específicos que traducen las causas sociales en resultados penales, examinando explícitamente cómo este proceso de transmisión opera en diferentes jurisdicciones.
esta es una cita textual, ¿no? Lo que dice Garland es: hemos fracasado en analizar la traducción de los cambios macroscópicos en el campo penal. No hemos dado una cuenta detallada de los procesos que conectan una cosa con la otra, del cómo, al que yo hacía referencia anteriormente. Entonces aboga en este artículo porque la sociología de la penalidad desplace su atención de las causas profundas a las causas próximas. Él usa este lenguaje. ¿No? Dice, nos hemos ocupado mucho de las causas profundas, no estamos del todo de acuerdo, pero ya hemos hecho mucho trabajo en esa dirección, pero nos hemos ocupado poco de la correa de transmisión, de las causas próximas. Una nueva generación de sociología de la penalidad tiene que ocuparse de esas causas próximas, que a su juicio están vinculadas a los procesos estatales y legales que son causalmente determinantes. Entonces eso apunta a una literatura que ya está produciéndose cuando Garland escribe este artículo en 2013, con la que Garland dialoga, y que ha instalado fuertemente esta cuestión de el cómo de la conexión entre las causas profundas y las causas próximas. Esa literatura ha puesto mucho énfasis en la política como el mecanismo de traducción por excelencia de las influencias de las relaciones y procesos sociales, económicos y culturales en resultados penales. Y en gran medida y como consecuencia ha considerado a ese cómo también un más inmediato y efectivo por qué. De ahí la expresión causas próximas que Garland. Entonces, muchísima literatura reciente ha ido explorando esta necesidad de considerar a la política más seriamente para entender el cambio penal contemporáneo, por tanto para entender también el incremento. Sin embargo, estas exploraciones han tenido apelaciones diferentes en la forma de concebir lo que la política es. Y esto me lo voy a saltear porque ya son las 10. me van a querer matar, pero digamos, dicho en términos muy esquemáticos, la literatura nos presenta visiones distintas de la política. Para decirlo en forma muy esquemática, unas lecturas que enfatizan la política en términos de institucionalidad. Entonces exploran las instituciones del sistema político y cómo las instituciones del sistema político y su forma afectarían las políticas penales, ya sea generando políticas penales que incrementan la punitividad o generando políticas penales que moderan la punitividad. Hay varios trabajos en esa dirección, autores como Joachim Sabelsberg o Nicola Lacey han producido contribuciones significativas. A mi juicio, ese tipo de lecturas, que son interesantes, tienden a quedar en un análisis que yo llamaría factorial. Iba a trabajar sobre un ejemplo que no voy a trabajar ahora porque no tenemos tiempo, que es como, por ejemplo, Nicola Lacey trabaja la relación entre los sistemas electorales y la política penal más o menos punitiva. Un análisis factorial quiere decir un análisis que busca crear una relación entre factores que es probabilística, pero que nunca sabemos si se va a dar en un caso concreto y siempre podría no darse en un caso concreto. Entonces dice, bueno, los sistemas electorales son importantes para que un sistema penal sea más o menos punitivo, porque los sistemas electorales moldean el tipo de democracia. Entonces hay democracias mayoritarias y hay democracias de consenso, democracias de acuerdo. Típicamente Estados Unidos y Gran Bretaña, democracias mayoritarias, fundadas en sistemas electorales mayoritarios. Quien gana se lleva todo. En cambio, hay democracias de consenso, Suecia o Alemania, en donde los gobiernos se forman a partir de alianzas entre partidos políticos porque no hay un esquema binario de competencia entre partidos políticos y donde uno gana, se toma todo o gana todo. Entonces, el argumento de Lacey es que gobiernos de coalición hacen que las posturas más extremas, por ejemplo, reintroduzcamos la pena de muerte, se atenúen por la necesidad de construir acuerdos. Entonces, los sectores más moderados de una alianza, incluso de centro-derecha, dicen no, la pena de muerte no. Entonces, transijamos sobre otras cosas, pero no la pena de muerte, y eso produce un efecto moderador. En cambio, en un sistema mayoritario, como el que gana se lo lleva todo, el partido político que propone la pena de muerte gana, llega al gobierno, instala la pena de muerte. Porque tiene gran capacidad de acción política sin límites. El problema es que esta argumentación, que se basa en la distinción entre dos sistemas electorales, tiene casos concretos donde eso no funciona bien. Nueva Zelanda, Escocia, bueno, en el mismo mundo de lengua inglesa, no quiero entrar en el detalle. Entonces, a mi juicio, ese tipo de aproximaciones tienen cosas interesantes, pero dejan una suerte de caja negra intocada,
que es no estudiar los procesos empíricos y las elecciones de los actores concretos, que es algo que en todo caso se hace cuando alguien toma esas categorías y desciende a analizar esas variables en contextos nacionales específicos. Entonces, a mi juicio, hay otra forma de entender el rol de la política en la producción del giro punitivo, que es una forma mucho más fructífera, que implica un tipo de análisis más fructífero. Esa segunda forma la voy a presentar después del recreo, no ahora, porque si no la tendría que jibarizar de un modo extraordinario, y es la forma con la que yo tengo más simpatía, y todo lo que voy a decir a lo largo del día de hoy, y tal vez en las primeras 2 horas de mañana sobre el giro punitivo en América Latina, está inspirado en este tipo de posición teórica. Entonces me gustaría no sacrificarla para poder llegar a donde quería llegar antes del recreo y pararme aquí, y en todo caso podemos hacer comentarios o discusiones sobre lo que hemos llegado hasta aquí, comentarios breves, preguntas, y luego poder presentar esta segunda parte después del recreo. ¿Les parece bien? Para no sacrificarla más allá, además porque ya están cansados, me imagino. Sim, claro. Então temos espaço para 3 perguntas antes de um breve intervalo. Eu só quero pedir sempre que quando a pessoa for fazer a pergunta, só se identificar rapidamente, só para dar. Isso ajuda no contexto, né, de quem pergunta. Bom dia, eu sou o Lucas aqui da graduação. Poderia voltar alguns slides naquele check ponto 1, 2, 3 e 4 para aí? Não? Esse. Eu não entendi muito bem a diferença entre o ponto 1 y el 4. Bien. No, el punto 1 tiene que ver con la idea de que todas estas narrativas construyen una especie de lectura del cambio penal contemporáneo como parte de un cambio de carácter epocal, macroscópico, que implica una mutación radical de la vida social. Aun cuando el trabajo de Bakuan enfatice al neoliberalismo como proyecto político, lo que él llama el neoliberalismo real, que me olvidé decir eso, que también es muy importante, entender su forma de argumentar el neoliberalismo, también hay una idea de una transformación de tipo de sociedad, ¿no?, que está por detrás del cambio penal. No es la única manera de pensar el cambio penal. O sea, vos, para poder pensar los cambios penales contemporáneos, necesariamente tenés que argumentar a partir de una narrativa del cambio epocal. Más tarde yo voy a mostrar ejemplos que no se someten fácilmente a este tipo de narrativa, pero anticipo uno, nada más para pensarlo. Holanda, ¿no?, los Países Bajos. Holanda tenía en 1980 24 presos cada 100.000 habitantes. Era el país con más bajo nivel de encarcelamiento de toda Europa Occidental. Era el paraíso, digamos, penal. Si tenemos como paraíso un lugar donde la pena se ejerce moderadamente. En el año 2005, 25 años después, Holanda pasó a tener 126 presos cada 100.000 habitantes. Que no es una tasa de encarcelamiento extraordinaria para Europa Occidental en ese momento histórico, pero es 5 veces lo que era en 1980. Es un crecimiento incluso más alto que el de Brasil. No acostumbramos a pensar Holanda asociado al giro punitivo, ¿no? Pero en términos proporcionales implicó saltar 5 veces el volumen de encarcelamiento. Entonces ahí los lectores que leían la tesis de la penalidad neoliberal, la tesis de la penalidad tardomoderna, podrían decir: he ahí el pasaje en Holanda hacia una sociedad neoliberal o hacia una sociedad tardomoderna. El problema que tiene esa lectura hoy es que hoy Holanda tiene 59 presos cada 100.000 habitantes, 10 años después. No tiene 25, tiene 59. Entonces, el problema ahí es si la fuerza detrás del giro punitivo es el cambio epocal, Holanda dejó de ser tardomoderna o dejó de ser neoliberal. Y la verdad que no es convincente ni una cosa ni la otra. Entonces, este tipo de ejemplos son los que ponen en crisis una explicación que busca instalarse en un plano muy alto, muy general, muy abstracto, ¿no?, que es una narrativa del cambio epocal. Además, las narrativas del cambio epocal tienen en sí el problema de, para volver a un tópico que discutíamos ayer, de desconocer su enraizamiento en tiempos y lugares concretos, ¿no? Piensen ustedes en las grandes narrativas de cambio epocal que acompañaron al nacimiento de las ciencias sociales, del feudalismo al capitalismo, Marx, de la sociedad tradicional a la sociedad moderna, Durkheim. Son narrativas que tienen vocación por viajar a través de las fronteras. En algunos casos, como en el de Marx, ese viaje era muchísimo más
juicio, agudo y detallado, que era un tipo interesado en construir procesos históricos concretos. Entonces, cuando se enfrentaba con el problema de cómo explicar la relación de Estados Unidos con el capitalismo, bueno, escribió el capítulo 25 del libro primero de Capital sobre la moderna colonización, para comprender la incorporación de los Estados Unidos a una lógica de funcionamiento capitalista del modo de producción. Y generó una narrativa historizada, concreta, específica, que al mismo tiempo marca una serie de diferencias, no menores, con el centro de la producción del capitalismo. En cambio, en Durkheim encontramos un análisis tipológico, ¿viste? Sociedades tradicionales, sociedades modernas. De hecho, Durkheim dice, esto no es un análisis histórico, es un análisis sociológico. La literatura sociológica contemporánea muchas veces reproduce a Durkheim en esta dirección, a mi juicio. Construye narrativas del cambio epocal que están muy desenraizadas en un tiempo y en un lugar. Entonces, cuando combinan esos autores 1 con 3, estos 4 puntos están todos relacionados, pero 1 con 3, y dicen, bueno, esto estaría pasando en Occidente, o en los países industrializados, o en el primer mundo, ahí se abren toda una serie de flancos y de problemas, ¿no? Porque si el giro productivo caracteriza a las sociedades neoliberales, bueno, Finlandia no es neoliberal, porque tiene un tercio de los precios que tenía en 1970. Y sin embargo hay una serie de cosas que vos podés considerar como típicas de la neoliberalización de las políticas económicas y sociales que también podés detectar, aunque por supuesto no muy marcadamente, en un país como Finlandia. Ni hablar en un país como Holanda. ¿Se entiende? Entonces esto pone en cuestión, en discusión, en qué medida la narrativa del cambio epocal te sirve para entender, atravesando las fronteras, estos cambios epocales. Entonces, el punto 1 apunta a eso, a decir, son narrativas del cambio epocal. El punto 4 apunta a otro problema, que está conectado, que es cuando yo construyo una narrativa en ese plano tan abstracto y general, tengo que ver cómo esos cambios económicos, sociales, políticos o culturales macroscópicos se traducen en decisiones y resultados penales, porque a mí lo que me interesa es entender lo que pasa con la penalidad, ¿no? Con el giro punitivo. Entonces tengo que ver cuál es el camino que conecta A con B. Y a mí me parece que el camino que conecta A con B en estas dos narrativas no está muy bien construido, ¿no? Voy a ponerte el ejemplo de Garland en particular, perdón que me extienda, pero así entendemos mejor estos 4 puntos que a mi juicio son importantes. Garland dice, el tránsito hacia la modernidad tardía generó crecimiento del delito común, ¿no? Y de algún modo el mediador, inicialmente en su libro del año 2001, es el crecimiento del delito común. El crecimiento del delito común es el elemento que media entre los cambios económicos, sociales, políticos y culturales y la penalidad. Porque lo que va a pasar en la penalidad es en parte reacción a, no es en parte, es reacción a una nueva situación generada por el crecimiento del delito común. Entonces, en Garland, el crecimiento del delito común se conecta con la discusión del miedo al delito, la preocupación social con respecto al delito, la demanda de seguridad, la demanda de mayor punitividad. Todas estas cosas son canales, son conexiones causales que hay que demostrar empíricamente. Entonces hay discusiones muy interesantes que Garland, a mi juicio, pasa por alto, ¿no? Garland dice, esto pasó en Estados Unidos y Gran Bretaña. Bueno, primera discusión es que parecería ser que no pasó de la misma manera en Estados Unidos que en Gran Bretaña, porque el volumen de aumento del delito común no es idéntico en los dos lugares si medimos las estadísticas oficiales. Primera discusión. Pero después hay otro problema, que es que construiste argumentos sobre las estadísticas oficiales. Y sabemos que las estadísticas oficiales tienen cifra negra. Que la cifra negra es el volumen de hechos en la vida social que acontecen efectivamente, que no son registrados por las estadísticas oficiales. Y sabemos que las estadísticas oficiales cambian su capacidad de registración de la cifra negra en función de los cambios institucionales. Entonces, Catherine Becker, una socióloga del castigo estadounidense que trabaja en la Universidad de Washington, escribió un artículo muy importante en un libro que después voy a citar sobre el trabajo de Garland, y dice, bueno, un problema fundamental es no entender que lo que reflejan las estadísticas oficiales en los Estados Unidos es parte de un cambio, en primer lugar, en el volumen de recursos desplegados en las instituciones policiales en los Estados Unidos de la década de 60 en adelante. Hay una multiplicación de los recursos policiales alucinante, que nace de decisiones políticas. Al construir esa multiplicación de recursos, vos tenés más policías trabajando, tenés más estaciones de policía. Por lo tanto, la capacidad de captación de los hechos delictivos es mayor. Y
por tanto lo registras en las estadísticas oficiales. Luego, sobre ciertos temas concretos, hay un cambio en la relación de los ciudadanos con la denuncia, típicamente las mujeres y la violencia contra las mujeres, ¿no? Digamos, hoy hay más violencia contra las mujeres que en 1960. Tuvo una pregunta difícil de responder, pero si leemos las estadísticas oficiales nos lleva a pensar eso, porque hay más hechos denunciados, pero hay un cambio radical en la problematización de la violencia contra las mujeres en la vida social. Hay una activación del movimiento de mujeres alucinante en torno al problema de la violencia, hay un cambio en los umbrales de tolerancia, hay toda una serie de modificaciones que impactan en la denuncia. Entonces lo que dice Beckett es, tal vez esta modificación en las estadísticas oficiales, que ciertamente en los datos que presenta Garland es así, uno la puede desenganchar de estos cambios, pero además agrega una evidencia empírica fundamental, Beckett, a mi juicio, que es la lectura de las encuestas de victimización y sus resultados en Gran Bretaña, en Estados Unidos, desde la década del 70 en adelante. La National Crime Victimization Survey se hace en los Estados Unidos desde 1972. Es una encuesta de victimización de carácter nacional que mide los niveles de victimización del público, tiene un montón de problemas como instrumento, no tenemos tiempo de discutirlo, pero que muestra un indicador alternativo de las estadísticas oficiales. Entonces, cuando vos mirás las estadísticas de victimización, dice Beckett, las estadísticas de victimización en los 70s y en los 80s en los Estados Unidos hicieron así. No sé si se alcanza a ver, pero lo que quiero decir, se movieron en un umbral limitado y no hay una curva ascendente marcada. Esto instala una duda sobre las estadísticas oficiales. Entonces, lo que dice Beckett en definitiva es en qué medida ese fenómeno fue real o ese fenómeno fue afirmado que fue afirmado como real. Es una vieja discusión criminológico crítica, ¿no? Desde la década del 70 en adelante. En qué medida lo que se produjo es un cambio en las reacciones culturales y políticas, y en clave de Beckett claramente un cambio generado por la política, por los medios de comunicación, más que un cambio generado por la realidad hacia afuera. Y después Beckett pone en discusión otra cosa que a mi juicio está, con la que yo concuerdo plenamente, que es que la tesis de Garland, que conecta modernidad tardía a cambios en la penalidad, hace como que la democracia funciona efectivamente. ¿Se entiende? Sería tipo, la mayoría de los ciudadanos están preocupados por el delito, tienen miedo del delito, demandan seguridad, quieren más punitividad. ¿Y qué hacen los políticos en la democracia liberal contemporánea? Hacen lo que el pueblo quiere, ¿no? Entonces, son intérpretes del pueblo y resentan lo que el pueblo quiere. Esta es una visión un poquito naif de la democracia contemporánea, digamos así. Y en definitiva es la que está en la base de la argumentación de Garland, ¿no? Porque se imagina este fenómeno como un fenómeno que viene de abajo hacia arriba, que desconoce cómo los ciudadanos construyen sus preocupaciones, su manera de pensar los problemas en relación con la política y con los medios. Y esto sin caer necesariamente en una tesis donde los ciudadanos son manipulados dramáticamente por los medios de comunicación y por el discurso de la política, pero que las manipulaciones existen, que los intentos de manipulación existen, es como lo de las brujas, ¿no? Existen, porque las hay. A ver, los intentos de bueno, nosotros vivimos en unos países donde esto es tan evidente que hiere los ojos, ¿no? Los grandes problemas de la nación se resuelven encarcelando unos políticos que hicieron determinadas políticas y chao, y con eso resolvemos nuestros problemas. Es el problema de la nación, que haya unos políticos corruptos, que antes no lo sabía y que en el futuro no lo va a ver, es algo extraordinario. Entonces, digamos, la construcción de sentido por parte de la política y de los medios es un elemento fundamental que me parece que la lectura de Garland no trabaja adecuadamente. Y después, el libro de Garland, que es un libro extraordinario, yo creo que es un libro extraordinario, digamos, pese a todas estas críticas, que es realmente un libro extraordinario, tiene otro problemón gravísimo, que es que en la manera en la que construyó su argumento, inicialmente, el aumento del delito es el fenómeno mediador, pero además es un fenómeno constante. Y eso era un lío bárbaro. ¿Por qué? Porque Garland vive en la ciudad de Nueva York. Y la ciudad de Nueva York, en la década del 90, vio caer el número de delitos, en general, registrados oficialmente en un 30%, en el caso de los homicidios un 40%. Y en los años 2000, eso cayó de vuelta otro tanto. Hoy, el volumen de homicidios de la ciudad de Nueva York es el más bajo desde el inicio del siglo XX. Entonces justo vive en una ciudad en donde
el delito dejó de crecer. Y no solo dejó de crecer y se estabilizó allá arriba, sino que bajó de un modo dramático. Y eso es algo que pasa en muchas otras jurisdicciones de los Estados Unidos, por eso hoy en la criminología estadounidense está fuertemente presente el debate sobre el crime drop, sobre el descenso del crimen. Entonces, la pregunta ahí es, ¿puede haber una sociedad tardomoderna con bajo nivel de delito? Entonces, el alto nivel de delito no era típico de la sociedad tardomoderna. El alto nivel de delito fue creado por el nacimiento de la sociedad tardomoderna, pero no lo implica como efecto necesario su funcionamiento. ¿Se entiende? ¿Qué es típico de lo tardomoderno? ¿Alto delito o bajo delito? Me confundí. O Nueva York dejó de ser tardomoderno. ¿Se entiende? Este sería el otro elemento que vuelve la cosa dramática. Entonces, David, que es un tipo brillante, ha tratado de responder a esta realidad en una serie de textos posteriores. Entonces, especialmente en un artículo del año 2007 que publica en Alemania, en el Criminologische Journal, luego un debate con alemanes, en donde este problema fue muy importante, porque Alemania tiene durante los 80 y los 90 el mismo número de homicidios que durante los 60, incluso más bajo. Cuando termina el proceso de desnazificación, en Alemania los homicidios caen, y de ahí hay una estabilidad terrible. Entonces, claro, el argumento sobre el alto volumen de delitos, Garland incluso en un artículo en el British Journal of Criminology, y construyó un concepto que después rescata en el libro, que es High Crime Societies, ¿no? Sociedades con elevado nivel de delito. Entonces, Alemania, sociedades con elevado nivel de delito. No. Es difícil pensarlo. Entonces los alemanes decían, che, está genial esto de la tardomodernidad, y nosotros podemos pensar un montón de cosas de las que pasan en Alemania con estas categorías. Podemos ver algunos rastros de lo que vos decís que son las estrategias de adaptación e incluso de las estrategias de negación. Lo que no vemos es delito. El delito acá tiene un nivel de estabilidad extraordinario. ¿Cómo hacemos para explicar esto? Entonces, ya a partir de ahí y de las evidencias empíricas sobre Estados Unidos, Garland va a tratar de generar un desplazamiento en la conceptualización. Él dice, cuando yo dije sociedades con alto nivel de delito, tendría que haber dicho sociedades altamente adaptadas al delito. O sea, sociedades en las que la preocupación por el delito se instala en el centro de la escena y moldea las relaciones sociales. Que no es lo mismo decir sociedades con alto nivel de delito. Al mismo tiempo dice en ese artículo del 2007 que para que una sociedad sea altamente adaptada al delito, es decir, para que esté en el centro de la escena, tiene que haber existido un crecimiento del delito. Como pasó en Gran Bretaña y en Estados Unidos en los 50, 60, 70. ¿Se entiende? De ahí transforma el crecimiento del delito en un hecho histórico, que no es constante, sino que ocurrió en un tiempo y en un momento determinado. Hizo emerger una serie de reacciones culturales y políticas, y después puede cambiar y las reacciones culturales y políticas persisten. ¿Se entiende un poco el razonamiento? Que es interesante como argumento, ad hoc, ¿no? Pero que vuelve a plantear un montón de problemas, ¿no? Jurisdicciones tardomodernas en donde el crecimiento del delito no se registró, Alemania, nunca, pero que presentan algunos rastros de las estrategias de control del delito que Garland identifica. Entonces, bueno, el aumento del delito empieza a perder peso como fenómeno intermediador. Entonces, con esto me refiero al porqué, al cómo, perdón, a la conexión entre cambio macroscópico y campo. Y por eso yo creo que es muy significativa esta afirmación de Garland reciente, porque no es cualquier persona la que está diciendo eso, sino que es tal vez uno de los autores que más contribuyó a generar un tipo de narrativa macroscópica del cambio epocal, el que hoy está diciendo, bueno, fenómeno, hicimos cosas interesantes hasta ahora, dejemos de hacer esto. Dediquémonos a pensar en la correa de transmisión, ¿no? En cómo los cambios macroscópicos se traducen en decisiones, acciones y resultados penales. Miremos otro tipo de dinámicas que están más ligadas, más cerca de la penalidad. Por eso la expresión de proximidad me interesa. A mí no me gusta mucho el lenguaje causa, ni profunda, ni próxima, pero me interesa la idea de proximidad. Analizar procesos próximos a los resultados penales. ¿Quién hizo qué cosa, cuándo, cómo, que produjo qué resultado con la penalidad? Para construir narrativas de esos procesos empíricos, históricos, concretos, que nos ayuden a comprender estas conexiones y después sí volver incluso a un plano macroscópico. Yo no tengo problema con el plano macroscópico per se. Tengo problemas con el plano macroscópico cuando no es acompañado de este otro tipo de análisis. Larguísima la respuesta, vamos al recreo. Claro, uma pergunta que ele era claro. Así. Tá bem. Então, fazendo um intervalo de 15 minutos.
que sejam 15 minutos de fato, né, e de jeito. E aí retornamos para a segunda parte da aula.